Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en dos temas que la verdad son súper prácticos para el día a día en español: cómo dar órdenes y cómo hablar de nuestra salud. Son de esas cosas que sí o sí vamos a necesitar en cualquier conversación. A ver, ¿a quién no le ha pasado estar en una situación donde necesitas pedir ayuda o decir que algo te duele? Es súper común, ¿no? Bueno, la idea hoy es ver exactamente cómo manejar esas situaciones, mezclando un poquito de gramática con vocabulario que de verdad se usa. Ok, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vamos a ver cómo se dan órdenes en español, o sea, los comandos. Chequeamos las reglas, las fáciles y las que no lo son tanto, las famosas excepciones, y después conectamos todo eso con el tema de la salud, para hablar de síntomas y todo eso. ¡Arranquemos! Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando queremos dar una orden, un consejo o simplemente una instrucción en español, usamos una cosa que los gramáticos llaman modo imperativo. No es más que la forma del verbo que usamos para decirle a alguien, directamente, qué tiene que hacer. Y la buena noticia es que esto no es tan complicado como suena. Para empezar, la mayoría de los verbos, los que llamamos regulares, siguen unas reglas súper claras, así que vamos a construir desde ahí, con una base bien fuerte. A ver, esta es la regla de oro, el gran truco para empezar. Si ya se sabe conjugar un verbo regular en presente para él o ella, ya se sabe dar una orden en tú. Miren qué fácil. Del verbo comer, en presente decimos él come, ¿cierto? Bueno, esa es la orden, come. ¿Verdad que sencillo? Y aquí lo tenemos aplicado a nuestro tema de hoy, la salud. Come comida sana. Es un consejo, una orden, como se quiera ver. Es directo, es claro y usa esa misma regla súper simple que acabamos de mencionar. Ahora, una pregunta importante. ¿Y si le hablamos a un grupo de gente? Bueno, sobre todo en España se usa la forma vosotros, y para esto la regla es súper consistente, casi una fórmula matemática. Se agarra el verbo en infinitivo, como hablar, se le saca la R del final y se le pone una D. Hablad. Funciona casi todas las veces. Aquí se ve clarísimo el contraste. A una persona, en confianza, se le dice bebe más agua. Si es un grupo, bebed más agua. Con una persona, descansa bien. Con un grupo, descansad bien. La lógica, como ven, se mantiene. Claro. No todo podía ser tan fácil. El español siempre tiene sus excepciones, ¿no? Pero, ojo, la buena noticia es que para dar órdenes con tú, los verbos irregulares que de verdad importan son solo 8. Son poquitos y súper comunes, así que vale la pena aprendérselos de memoria. Y aquí los tenemos. Esta es la pandilla de los irregulares. Poner es pon, tener ten, venir ven, decir di, salir sal, hacer haz, ir ve y ser sé. Piensen en frases como pon la mesa, ten cuidado, ven aquí, di la verdad. Se usan a cada rato. Son cortos, son directos, son la clave. Y aquí viene algo súper interesante. Fíjense en este patrón. La irregularidad de estos verbos es casi exclusiva para el tú. Cuando pasamos a vosotros, la mayoría vuelve a ser regular. Siguen la regla de quitar la R y poner la D. Poned, haced, salid. ¿Ven? Eso ayuda un montón a recordarlos. Ok, si había una pandilla, el verbo ir es el rebelde, el que rompe todas las reglas. Es irregular para tú, que es ve, y también es irregular para vosotros, que es id. Ojo, es el único que no sigue la regla de la D para vosotros. Estas dos formas, ve e id, no queda otra que memorizarlas. Muy bien, ya tenemos la parte de la gramática, las herramientas. Ahora vamos a lo bueno, a la práctica. ¿Cómo usamos todo esto para hablar de salud? Para eso, obviamente, necesitamos las palabras correctas, el vocabulario. Empecemos con lo básico. Algunas partes del cuerpo. La cabeza, la garganta, la espalda, la rodilla, el pecho. Y, atención aquí, la mano. A pesar de que termina en O, es femenina. Decimos la mano. Es una de esas trampitas del español que hay que tener siempre presente. Ok, para describir síntomas no hay un solo verbo que sirva para todo. Es como tener 3 herramientas diferentes. Dependiendo de lo que querramos decir, vamos a usar estar, tener o un verbo muy especial que es doler. Vamos a ver cuándo se usa cada uno.
Aquí la diferencia es súper importante. Estar lo usamos para estados generales, para cómo nos sentimos en este momento. Estoy resfriado, estoy mareado. En cambio, tener es para síntomas que de alguna manera tenemos, que poseemos. Por ejemplo, tengo tos, tengo fiebre. Es muy parecido al I have a cough o I have a fever del inglés. Y llegamos a doler, el verbo para el dolor. Este es el verbo raro del grupo. Funciona al revés, igualito que el famoso verbo gustar. Uno no dice yo duelo mi cabeza. No, no, no. La idea es que la cabeza a mí me causa dolor. Por eso la estructura es me duele y luego la parte del cuerpo. Y aquí los ejemplos lo dejan clarísimo. Si duele una sola cosa, como la cabeza, usamos duele en singular. Me duele la cabeza. Pero si son varias cosas, como las piernas, usamos el plural. Duelen. Me duelen las piernas. Una vez que se le agarra el truco a esta lógica, ya está. Es súper fácil de usar. Bueno, llegó el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Vamos a combinar la gramática de los comandos con todo este vocabulario de salud para ver cómo suena todo junto en la vida real. Miren esta frase, es perfecta. Ve al médico si los síntomas continúan. Aquí tenemos ve, que es el comando irregular de ir, y lo juntamos con palabras como médico y síntomas. Es el típico consejo que nos daría alguien, ¿verdad? Y aquí va otro ejemplo buenísimo, pero esta vez con un verbo regular. Toma estas pastillas 2 veces al día. Toma viene de tomar, sigue la regla que vimos al principio. Es exactamente lo que nos dirían en la farmacia o en el consultorio. Ya casi terminamos, pero falta una regla más, que es súper importante. ¿Qué pasa cuando queremos decir algo como help me o tell me? Bueno, en español, ese me o lo se pega, se une directamente al final del verbo, todo junto en una sola palabra. Y el ejemplo más claro y potente de todos es este. Ayúdame. El comando regular es ayuda. Le pegamos el me al final y ¡pum! Ayúdame. Una sola palabra. Es una regla súper simple, pero es la que nos permite pedir cosas directamente. Entonces, haciendo un resumen, con lo que hemos visto hoy, ya es posible moverse bastante bien dando órdenes y hablando de temas de salud. La clave, al final, es recordar la regla simple para los verbos regulares y tener a mano esa lista de los 8 irregulares famosos. Pero claro, todo esto nos deja pensando en algo. Ya sabemos decir haz esto, pero ¿cómo se dice lo contrario? ¿Cómo se dice no hagas eso? Ah, esa es la puerta a otro mundo, el de los comandos negativos. Pero bueno, ese es un tema para la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta explicación donde vamos a convertir la gramática en una herramienta para la vida real. Hoy nos vamos a enfocar en algo súper práctico, el español que necesitamos para una visita al doctor. Es una de esas situaciones que, la verdad, nos puede generar algo de estrés, ¿no es cierto? Pero tranquilidad. Al final de esta guía van a ver que se sentirán con la confianza para describir lo que les pasa y, muy importante, entender las indicaciones que reciban. Bueno, vamos a meternos de lleno. A ver, imaginemos la escena. Estamos en un consultorio. Lo primero, claro, es explicar qué nos sucede. Y segundo, hay que entender qué nos indica el doctor. Justo eso es lo que vamos a cubrir. Empecemos por lo más importante. ¿Cómo comunicamos nuestros síntomas? El español tiene unas estructuras clave que, una vez que las conocemos, nos facilitan muchísimo la vida. Miren, aquí está el secreto, resumido en 3 frases súper sencillas. Para un dolor específico, usamos me duele más la parte del cuerpo. Para síntomas más generales, como la tos, usamos tengo. Y para estados o condiciones más temporales, como sentirse mareado, usamos estoy. Así de simple. Y por supuesto, para usar me duele, pues necesitamos saber cómo se llaman las partes del cuerpo. Aquí tenemos algunas de las más comunes que podríamos mencionar en una consulta: la cabeza, la garganta, la espalda, el pecho y la rodilla. Por ejemplo, si el problema es un dolor de espalda, simplemente decimos me duele la espalda. Es directo, es claro y es justo lo que el doctor necesita escuchar. Nada de complicaciones. Ojo aquí. Atención con este pequeño truco del español. La mayoría de las palabras que terminan en o son masculinas, ¿sí? Pero mano es una de esas excepciones súper importantes. Siempre, siempre es la mano. Así que diríamos, me duele la mano. Perfecto. Una vez que ya explicamos el problema, pasemos a la segunda parte.
Entender las indicaciones del doctor. Nos vamos a enfocar primero en los mandatos informales, o sea, la forma tú. Para la gran mayoría de los verbos, la regla es increíblemente fácil, de verdad. Simplemente tomamos el verbo y lo conjugamos como lo haríamos para él o ella en tiempo presente. Por ejemplo, del verbo beber, la forma es bebe. Y listo, ese es el mandato. Una de las recomendaciones más comunes que podríamos escuchar es justo esta: bebe más agua. Como pueden ver, es la forma de él, ella del presente. Fácil, ¿no? Y aquí va otro ejemplo perfecto, esta vez con un verbo que termina en ar. Tomar se convierte en toma. Toma estas pastillas 2 veces al día. Es una instrucción muy típica y ahora ya sabemos exactamente cómo se forma. Claro que sí, el español siempre tiene algunas excepciones para mantenernos alertas. Hay un grupito de verbos muy comunes que no siguen esta regla. Pero la buena noticia es que son poquitos. Son solo 8. Si nos enfocamos en memorizar este número mágico de verbos irregulares para el mandato tú, vamos a tener cubierto el 99% de las situaciones. Y aquí están. Estos son los 8 fantásticos. No siguen la regla normal, así que estos sí hay que memorizarlos. Pon, ten, ven, di, sal, haz, ve y sé. Son cortos, directos y se usan todo el tiempo. Por ejemplo, un doctor podría decir «ven aquí» para pedirle a alguien que se acerque. Ese es el mandato irregular del verbo venir. No es viene, es simplemente ven. O en otro contexto podríamos escuchar «di la verdad». Es el mandato irregular de decir. Como ven, son formas únicas que simplemente hay que aprenderse, no queda de otra. Ahora vamos a ver cómo cambia esto cuando el doctor le habla a más de una persona. Esto es súper común en España, donde se usa la forma vosotros. Y aquí vienen las buenas noticias. La regla para vosotros es todavía más fácil y consistente. Simplemente tomamos el verbo en su forma original, como hablar, le quitamos la R del final y le ponemos una D. Hablad. Y así funciona para casi todos los verbos. Y lo mejor de todo es que los verbos que eran irregulares para tú, ahora son regulares para vosotros. Miren la comparación. Ven se convierte en venid. Haz se convierte en haced. Simplemente siguen la regla de quitar la R y añadir la D. ¡Qué maravilla! Bueno, hay una sola excepción importante a esta regla de vosotros. Para el verbo ir, no decimos id. La forma correcta es simplemente id. Es la única que rompe el patrón. Así que si un doctor le está hablando a una familia, por ejemplo, podría decir id al médico, usando esa forma irregular única para el verbo ir al dirigirse a un grupo. Y ya está. Con esto, hemos aprendido a describir síntomas y a entender las órdenes del doctor, tanto para una persona como para un grupo. Vamos a hacer un repaso final, súper rápido. Entonces, los puntos cruciales son estos. Ahora es posible describir lo que nos pasa con me duele, tengo y estoy. Podemos entender mandatos regulares como bebe, y ya tenemos en la memoria los 8 irregulares clave como ven y di. Y además, podemos formar y entender órdenes para un grupo, como bebed. Con este nuevo conocimiento, no solo estamos listos para una emergencia médica, sino que también podemos usar estos mandatos para motivarnos a nosotros mismos. Será come más sano o quizá haz más ejercicio. La decisión es de cada quien. ¡Hasta la próxima! A ver, ¿alguna vez nos hemos encontrado en esa situación donde necesitamos dar una instrucción en español, o un consejo, o bueno, hasta una orden, y queremos que suene bien, que suene natural? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno con el modo imperativo. Y vamos a ver que no es solo para andar mandando, para nada. Y para arrancar, qué mejor que este ejemplo. La serpiente no se anda con rodeos, ¿verdad? Dice, cállate, clarísimo. Este es el imperativo en su estado más puro. Pero como decía, no siempre es para dar órdenes tan directas. Exacto, el imperativo es mucho más que mandar. Es una herramienta de lenguaje súper versátil que usamos todos los días para interactuar de formas muy diferentes y sobre todo muy útiles. Miren toda la variedad. Lo usamos para dar instrucciones como en una receta de cocina. También para dar un consejo a un amigo. Para dar permiso. Pasa. Para invitar a alguien a una fiesta. Para ofrecer algo de tomar. En fin, es parte fundamental de cualquier conversación. Bueno, ¿y cómo se arma todo esto? La gran noticia es que la mayoría de los verbos siguen un patrón bastante lógico y fácil de recordar. Vamos a ver cómo funciona. Ok, aquí está la clave de todo. Fíjense bien en la tabla.
Para el trato informal, con tú, es súper fácil. Los verbos que terminan en AR, como hablar, usan la vocal A, habla. Los que terminan en ER o IR, como comer o vivir, usan la E, come, vive. Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿qué pasa con usted? El trato formal. Aquí viene lo interesante. Es como si las vocales se dieran la vuelta. Los de AR ahora usan la E, hable, y los de ER e IR, claro, usan la A, coma, viva. Este cambio de vocales es, digamos, el gran secreto. Un ejemplo súper claro y directo. Si le hablamos a alguien de confianza, le decimos, habla, sencillo. O si le damos una recomendación a un amigo, come pescado. Mantenemos esa terminación en E que vimos. Y este es un clásico de cualquier clase de español, ¿no? Abre el libro. Como abrir termina en IR, el mandato para tú termina en E. ¿Ven que sigue el patrón? Facilísimo. Y claro, como en todo buen idioma, siempre hay algunas excepciones. Los rebeldes que rompen las reglas. Pero de verdad no hay que asustarse. Los irregulares más comunes son poquitos. Y los usamos tanto que se aprenden casi sin darse cuenta. El punto aquí es que, justo porque son verbos que usamos a cada rato, como hacer, oír, sus formas irregulares nos suenan naturales muy rápido. Así que vale totalmente la pena memorizarlos. Aquí tenemos a los protagonistas. Fíjense qué cortos y directos son. Haz, pon, ven, sé, ve, oye. Estos son los que vamos a escuchar y usar todos los días. Este es un ejemplo perfecto de la vida real. Pon la mesa es algo que se escucha en cualquier casa y es un irregular en plena acción. Muy bien, ya sabemos cómo decir qué hacer. Pero, ¿y si queremos decir qué no hacer? La lógica cambia un poquito, pero no se preocupen. También sigue un patrón súper claro. La imagen de estos monos sabios es perfecta para lo que vamos a ver. Es el momento de la negación. No digas, no veas, no oigas. Miren qué interesante esta comparación. El afirmativo fuma se convierte en no fumes. ¿Notaron el cambio? La vocal A cambia a una E y además le agregamos una S al final. Y aquí pasa lo mismo pero al revés. Come se transforma en no comas. Otra vez la vocal se invierte, esta vez de E a A, y se le añade la S. Esa es la fórmula mágica para los mandatos negativos con tú. Se invierte la vocal del afirmativo y se le pone una S. Ya casi lo tenemos. Este es el último paso, el toque final para que los mandatos suenen 100% naturales. Saber dónde poner los pronombres como me, te, lo. Y la regla es muy clara. Si el mandato es afirmativo, el pronombre se pega, se fusiona al final. Si es negativo, va suelto, antes del verbo. Con recordar eso ya está. Afirmativo al final, negativo antes. Aquí se ve perfecto. En dámelo, los pronombres me y lo van pegados al final del verbo da y forman una sola palabra. Ojo con la tilde, que es para que la palabra siga sonando bien. En cambio, en negativo van separados y antes. No me lo pases. Otro ejemplo buenísimo. Póntelo, es una sola palabra, con su tilde para mantener el acento. La versión negativa, no te lo pongas, con los pronombres separaditos y al principio. Una vez que se entiende esta lógica, todo empieza a tener sentido. Y para cerrar, un pequeño truco, un atajo que se usa muchísimo en la conversación del día a día y que de verdad hace que la forma de hablar suene mucho más fluida. Esto es genial. Simplemente se usa la preposición a y después el verbo sin conjugar, en infinitivo. Es una forma súper enérgica y coloquial para hacer una sugerencia grupal. A comer es lo mismo que decir vamos todos a comer. O a dormir, que se les dice mucho a los niños. Es increíblemente práctico. Y ahora la gran pregunta. Después de haber visto todas estas formas de dar instrucciones, consejos e invitaciones, ¿cuál es el primer mandato que se animan a usar en una conversación en español? Ahora ponerlo en práctica.